Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Quiroz y esto es Evoluciona Podcast. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y lo titulé Aprendiendo más acerca del trauma. Y bueno, muchos de ustedes ya me conocen, saben que me dedico a temas de mentorías o life coaching y uno de los temas fundamentales que han ido surgiendo a través de las sesiones que he estado impartiendo es el tema del trauma. Y es porque hay momentos en la vida en los que nos pasan cosas que no sabemos cómo manejar. Puede ser un accidente, puede ser la pérdida de un ser querido, inclusive un desastre natural que transforma nuestra vida o pone todo para arriba, ¿no? Puede ser un atraco, puede ser que hayamos sido víctimas de abuso sexual o sufrir una experiencia extremadamente humillante. Todos estos sucesos suelen generar emociones muy intensas y pueden causarnos traumas psicológicos o emocionales que permanecen a lo largo de nuestra vida si no los trabajamos. Sin embargo, el trauma en nuestros días es un problema público de salud que nos corresponde a todos atender, porque la gente herida lastima a otra gente. Entonces es momento de voltear a ver esta problemática y tomar acción como sociedad y como individuos, primero que nada. En ambos casos de los tipos de trauma, el mecanismo de base es el mismo. Las emociones se desbordan y todas estas experiencias traumáticas no pueden ser integradas en nuestro yo, sino que permanecen activas, usualmente a nivel inconsciente, manifestándose a través de problemas psicosomáticos, de preocupaciones, comportamientos disfuncionales y sensaciones en el cuerpo. Ahora, empecemos por definir qué es el trauma. Para Pierre Janet, un psicólogo en 1919, que estudió a profundidad temas de trauma, definió que es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasó los mecanismos de afrontamiento de la persona. Es un evento que nos abruma por completo y que sobrepasa todas nuestras herramientas, capacidades y recursos para poder enfrentar esta situación. Y como consecuencia, al haber sido un shock tan fuerte, resulta una herida que no está pudiendo ser gestionada. El trauma es el resultado de algo que te han hecho o algo que tú has hecho que posteriormente es difícil que te permitas involucrarte en relaciones íntimas. Según el diccionario de la lengua española, nos dice que también significa choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente y que puede estar regresando constantemente a través de recuerdos o sensaciones. Hay un psicólogo buenísimo que se llama Bessel van der Kolk y en el libro de The Body Keeps the Score o el cuerpo mantiene el récord o mantiene la historia de tus vivencias, nos dice que muchísimas personas que experimentaron procesos muy traumáticos, por ejemplo de guerra, se desconectan de su realidad actual, aun y cuando esto haya sucedido hace muchísimos años atrás, porque el trauma representa emociones, situaciones no trabajadas que buscan ser resueltas en algún momento. Y cuenta una experiencia súper dolorosa, pero también interesante y que viene mucho a colación. Y es de uno de los veteranos a quien apoyó durante muchos años, quien le decía que al ir a la guerra él se sentía totalmente preparado, sentía que contaba con todas las herramientas para enfrentar esta situación y además sentía que pertenecía a un equipo muy fuerte que lo iba a respaldar.
Sin embargo, pues ya viviendo estas experiencias, estuvo en un bombardeo, un enfrentamiento muy fuerte, y empezó a ver cómo uno a uno de sus colegas caían. Y su mejor amigo también falleció, y había sido una persona con quien había establecido lazos muy cercanos, una amistad muy fuerte, y lamentablemente lo vio morir y vio pues el evento traumático, lo vio desangrarse, etcétera, etcétera. Entonces este evento fue tan fuerte para él, fue un shock tan profundo y tan doloroso, que la única forma en la que él reaccionó al día siguiente fue a través de la venganza. Lo que él hizo fue ir a una de las comunidades cercanas y matar a todas las personas que encontró ahí, inclusive niños, y violar mujeres. Entonces, cuando él regresó en sí, pues se dio cuenta de las atrocidades que había cometido y pues tuvo eventos muy fuertes que ya no pudo procesar, ¿no? Situaciones muy fuertes que ya no pudo procesar. Y cuando le tocó regresar a su hogar, pues era un adulto completamente desconectado de su cuerpo, de sus emociones, de su mente, porque el evento que vivió había sido tan fuerte que sentía también mucha vergüenza y mucha culpa por lo que había hecho. Entonces, después de varias sesiones con este psicólogo que les comento, le pudo comentar que cómo él podría ser capaz de decirle a su hijo que lo quería y abrazarlo, cuando años atrás había sido capaz de asesinar a un niño, ¿no? O cómo iba a poderse acercar a su esposa y decirle que la quería, que la amaba, cuando había cometido abuso sexual en esta guerra. Entonces, bueno, esto es simplemente un ejemplo muy cruel, muy duro, pero que realmente refleja lo que representan experiencias traumáticas fuertes. ¿Ok? Entonces, estas experiencias pueden incluir, pero no están limitadas, a eventos como accidentes, a violencia física, a tortura, como les decía, a guerras, o cualquier otra situación que amenace la integridad física o emocional de la persona o inclusive de alguien cercano. También hemos experimentado procesos traumáticos cuando vemos a seres cercanos sufrir o experimentar pues estos riesgos en su integridad física o emocional. Se dice que los primeros estudios vinculados al trauma iniciaron posterior a la Primera Guerra Mundial como resultado de las conductas y reacciones identificadas en estos veteranos de guerra, ¿no? Muchas veces pues vemos que regresan como muertos vivientes, prácticamente desconectados totalmente de sus emociones, de su mente, de su cuerpo. Y bueno, pues es ahí en donde es importante empezar a trabajarlo, ¿ok? Hay un libro muy bueno que se llama Las traumáticas neurosis de guerra. El autor es Abraham Cart, por si quieren ahondar más en este tema. La cantidad de síntomas varía dependiendo de cuándo haya sucedido el evento traumático. También es importante mencionarlo. Si tuvimos un evento traumático en edades más tempranas, es todavía más difícil de procesar porque es muy probable que lo hayamos integrado en nuestra personalidad y se haya vuelto una forma de vivir y de relacionarnos con otras personas en la actualidad. También tiene mucho que ver, pues si ocurrió en la adolescencia, tiene otro tipo de impactos porque todavía en estas edades estamos aprendiendo a vincularnos, a relacionarnos. Si nos sucede de chicos, puede que también moldee nuestras características, como les decía, nuestra personalidad. Y esto, si no lo volteamos a ver, si no somos valientes y volteamos a ver ese dolor que estamos tratando de esconder porque no podemos enfrentarlo, puede acompañarnos toda la vida. Y en ocasiones, cuando existen traumas, la persona puede desear el contacto físico
y la cercanía de otros, pero al mismo tiempo puede estar experimentando miedo al contacto. Entonces, qué fuerte, ¿no? Que estas experiencias traumáticas, por un lado, como seres humanos, pues seguimos queriendo esta cercanía, este contacto físico, estos lazos que nos unen a otras personas, pero como también sufrimos en el pasado heridas de seres cercanos, pues eso representa miedo a que las personas vuelvan a acercarse. Y también suceden situaciones como la disociación, que es un instrumento utilizado por las personas que están experimentando traumas, ya en niveles puede ser un poco más fuertes, que al final lo que hacen es desconectarlos de lo terrible que fue esa situación, porque no la pueden soportar, porque tienen mucho miedo a revivir estas emociones. Sin embargo, déjenme les comento que no podemos huir de las emociones. Las emociones nos piden ser vistas, ser tratadas, ser reconocidas, para después poder ser liberadas. Y algo muy importante cuando hablamos de miedo, de dolor, es necesario comentar que nada es para siempre, que puede doler mucho, pero siempre pasa, y que el dolor siempre es una oportunidad de crecimiento si aprendemos a verlo desde la perspectiva adecuada, dependiendo de las situaciones que estemos experimentando, ¿ok? Las experiencias o sucesos traumáticos pueden inhibir la corteza prefrontal de nuestro cerebro, que es la encargada del aprendizaje y que también es clave para controlar nuestros impulsos. También el trauma puede afectar la amígdala, que es la parte del cerebro que se encarga de regular el miedo. Entonces, quiero que vean cómo todo se va conectando, cómo el cerebro se moldea de una forma distinta cuando experimentamos procesos traumáticos. Y también, obviamente, afecta el cuerpo, somatizamos en el cuerpo. Estos traumas pueden suceder por un único evento, ¿no? O también pueden darse por eventos repetitivos, como pudo haber sido maltrato familiar sostenido. El impacto de un trauma puede ser que dure unos días nada más, pero puede ser que sean meses e inclusive años. Y entonces ahí ya estamos hablando de otro tipo de trauma, ¿no? Puede ocurrir por un único evento que también fue muy fuerte, como un desastre natural, pero también la forma de irlo sanando puede ser más fácil, porque no llegó tan profundo o no permeó en nuestra identidad. Y finalmente, estas experiencias pueden originar síntomas aislados, ¿no? Ansiedad, palpitaciones, pero solamente por un periodo de tiempo. Pero cuando ya es más fuerte y ya es un tema que está pidiendo a gritos ser trabajado, puede desencadenar hasta en cuadros psicóticos. Así que hay que estar muy alertas con estos temas y buscar el acompañamiento y la ayuda necesaria, ¿no? Y la mejor forma de encontrar ese apoyo profesional es verificando sus resultados. Hay 3 puntos que pueden funcionar muy bien para sanar el trauma. Y el primero de ellos tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Imagínense que nuestro cuerpo lleva años hablándonos con un dolor de cadera, ¿no? No sé. Y nunca entendimos bien y solamente utilizábamos medicamento para sedarnos o para quitar ese dolor. O puede ser la rodilla, o puede ser el codo, lo que sea, ¿no? Y no es hasta que realmente volteamos a ver a nuestro cuerpo y preguntamos a nuestro propio cuerpo qué significa este dolor, de dónde viene, por qué es tan repetitivo, por qué es tan constante, qué emociones se conectan con este dolor de mi pasado o inclusive de mi presente. Y eso ya nos lleva a el segundo punto, que puede ser clave para sanar, que es la conciencia corporal.
y eso nos pide estar mucho con nosotros en meditaciones, en reflexiones, caminatas, pues para ir analizando, reflexionando nuestra vida, entendiendo cómo se va sintiendo nuestro cuerpo. Y finalmente, una vez que reconocemos, que observamos, que descubrimos que hay emociones no atendidas, pues viene la tercera parte, que es la de regulación de las emociones. Cuando empezamos a regular nuestras emociones, empezamos a comprender que estas experiencias se formaron en el pasado, pero podemos darle un nuevo significado en el presente para vivir diferente. Otros consejos para tratar el tema del trauma, además del más importante, que es buscar apoyo profesional, es dormir lo suficiente, tener una dieta saludable. Y evidentemente, si les estaba comentando que es importante la conciencia corporal, pues es evitar alcohol y drogas que al mismo tiempo te hacen desconectarte de tu cuerpo y de tus emociones, ¿ok? Entonces es muy, muy importante saber que el cuerpo es nuestro indicador más fuerte para entender cómo están nuestras emociones. También es muy recomendable hacer actividad física. Salgan y amen y exploren la naturaleza, que tiene muchos regalos para ustedes, mucha música viva del momento, con el canto de aves, con el sonido del aire, etcétera, etcétera. Entonces conecten con todo esto. Y pues practicar meditación, como les decía, ejercicios de respiración profunda. Y es que aquí la respiración profunda es el contacto con la conciencia divina. Entonces, imagínense qué tan importante es saber respirar si el paso fundamental de la respiración en el humano fue nuestro soplo de vida y ahora es lo que nos mantiene conectados con la tierra. Si no pudiésemos respirar, pues estaríamos ya debajo de la tierra desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero se nos dio ese privilegio, se nos dio el don de poder respirar este oxígeno tan maravilloso que provee la naturaleza y al mismo tiempo es nuestra conexión con lo sagrado. Entonces, respiremos bien, no respiremos agitados, llevemos el oxígeno a todo nuestro cuerpo y eso se hace a través de respiraciones muy profundas que llegan hasta la boca de nuestro estómago y visualicemos cómo después se extienden por nuestras piernas, por nuestros pies y conectemos con la tierra. Estamos vivos y estamos teniendo la oportunidad de sanar, así que aprovechémosla, ¿ok? Y también es importante crear tus redes de apoyo, tus vínculos con tus seres queridos, con tus amigos, con tu pareja, pero buscar siempre acompañamiento, porque como humanos nos gusta estar en sociedad, en comunidad. Entonces, disfrutemos de esas redes de apoyo y también sepamos que no estamos solos en los procesos difíciles. Siempre va a haber alguien que nos acompañe. Y si lo dudan, simplemente cierren sus ojos y confíen en que el universo, el creador, Dios o como ustedes lo quieran llamar, siempre va a enviar a sus ángeles terrenales o ángeles no físicos, ¿ok? Hay otras herramientas en psicología que sirven muchísimo para trabajar temas de trauma. Una de ellas que me interesó muchísimo y que también menciona Bessel van der Kolk, el psicólogo que les comentaba al inicio, es la de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, mejor conocido como EMDR por sus abreviaciones. La terapia EMDR fue desarrollada por la psicóloga Francine Shapiro en los 80s. Y Francine descubrió la conexión entre los movimientos oculares y los recuerdos perturbadores que existían en ella y vio cómo se daban estas conexiones de forma casual haciendo estos movimientos con los ojos. Mientras paseaba por un parque, se dio cuenta de que al mover los ojos de un lado a otro, su malestar se fue reduciendo significativamente.
Y a partir de lo que ella descubrió en su cuerpo fue que comenzó a estudiar este fenómeno y a desarrollar esta terapia. Esta técnica es un método terapéutico, solamente especialistas saben aplicarla y desarrollarla. Y es relativamente reciente, como les decía, estos trabajos de investigación y de desarrollo se iniciaron en los 80s, pero ha mostrado muchísima eficacia en el tratamiento de diferentes padecimientos psiquiátricos y somáticos, ¿ok? Y bueno, existen muchas otras terapias, existe también la hipnosis. Entonces, bueno, si están interesados en más información, no duden en contactarme y con mucho gusto se las compartimos, ¿vale? Al final, la invitación del trauma es que aprendamos a autorregularnos y todo eso requiere un proceso previo de reconocer todo lo que experimentamos y volverle a dar un significado desde la vida que tenemos actualmente. También nos pide esta autopercepción, estarnos reconociendo constantemente, estar entendiendo lo que nuestro cuerpo nos está enviando de señales y estar en plena atención. Las experiencias traumáticas nos piden regresar a la atención plena, porque como les decía al inicio, a veces se da mucha disociación de nuestras emociones, del cuerpo, del entorno inclusive. Por eso a veces se dice que las personas con traumas muy fuertes andan como muertos vivientes en la tierra, ¿no? Porque no conectan con nadie ni con nada. Ahora, si ustedes han identificado que hay un tema que trabajar, pero no lo tienen muy claro y necesitan ayuda espiritual, yo les recomendaría que prendan una velita blanca, la consagren a Dios y le pidan que en su nombre mande a sus arcángeles, en particular Arcángel Rafael, el arcángel de la sanación profunda, y le pidan su intervención divina, primero que nada, para encontrar a la persona correcta que va a poder acompañarlos en este proceso y para que ustedes se sientan tranquilos y en paz haciendo este trabajo. Y segundo, acudan a Arcángel Metatrón, que es el arcángel guardián de los registros akáshicos y que les permita ir hacia todos sus registros del pasado, de otras vidas inclusive, para buscar en lo más profundo de ustedes ese dolor, ese origen, esa raíz que están queriendo sanar. Y es que algo muy interesante que los psicólogos han encontrado es que muchas veces el trauma se puede transferir desde los genes. Entonces, si ancestros vivieron experiencias muy traumáticas como destierros, como guerras, violencia muy fuerte, es posible que las siguientes generaciones experimenten este tipo de sensaciones y no sepan ni por qué. Entonces, hay que hacer trabajo físico, mental, emocional y espiritual para trabajar de manera integral y poder avanzar en estos temas. Me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Carol Quirós y este podcast es Evoluciona Podcast. Espero que me puedan acompañar en un siguiente episodio y para quienes estén interesados en temas de sanación, espiritualidad y cómo conectar con sus ángeles y arcángeles, por favor acompáñenme en mis redes sociales como Yo Soy Carol Quirós, en TikTok como carolquiros.coach y en Facebook como Paz y Conciencia. Les mando un abrazo muy fuerte y hasta pronto.